La noche estaba tan vacía que hasta el viento parecía evitar aquel tramo olvidado de la carretera. El asfalto, viejo y resquebrajado, se extendía como una serpiente negra entre los cerros, iluminado únicamente por los faros amarillentos del coche de Mauricio, un conductor cansado que regresaba de un turno nocturno que había durado demasiado. El reloj del tablero marcaba las 2:47 de la madrugada, la hora en que los ojos arden, los pensamientos se nublan y la carretera comienza a sentirse más viva que quienes la transitan. Mauricio encendió la radio, buscando algo que lo mantuviera despierto, pero solo encontró estática. Cambió de estación 3 veces, pero todas sus opciones eran silencio o ruido blanco. Maldijo entre dientes y siguió conduciendo, mientras las sombras de los árboles parecían moverse con cada vibración del motor. Había escuchado rumores sobre aquel camino. Curvas cerradas, accidentes inexplicables, autos hallados fuera del barranco sin rastro del conductor. Sin embargo, siempre pensó que eran exageraciones de pueblo, historias que la gente contaba para hacer más interesante un lugar donde nunca pasaba nada. Pero esa noche algo se sentía distinto. El aire era más denso, casi pastoso, y por momentos la niebla parecía materializarse de la nada, arremolinándose frente al coche como si quisiera obligarlo a detenerse. Mauricio pensó que solo era cansancio, pero cuando una figura blanca apareció en el borde de la carretera, su corazón dio un vuelco tan fuerte que le dolió el pecho. Frenó de golpe. Las llantas chirriaron y el coche se sacudió con un salto brusco. Allí, en medio de la neblina, se veía claramente una mujer. Estaba parada de espaldas, justo al inicio de la curva más peligrosa del trayecto. Llevaba un vestido largo, suelto, completamente blanco, que parecía flotar alrededor de sus piernas sin moverse con el viento. Su cabello negro colgaba lacio, empapado, como si acabara de salir de un río. No se movía, no respiraba, no hacía nada más que estar ahí, inmóvil. Mauricio sintió un escalofrío que le recorrió la espalda desde la nuca hasta la base de la columna. Dudó unos segundos. Nadie, absolutamente nadie, debía estar caminando por allí a esas horas. Era imposible. Aún así, algo en él, quizá la costumbre, quizá una necesidad humana básica, lo obligó a bajar un poco la ventana y gritarle: «Señorita, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?». La mujer no respondió. Mauricio tragó saliva. Había escuchado historias de gente que fingía necesitar auxilio para asaltar a conductores, pero esta mujer no encajaba en ninguna lógica. Era delgada, demasiado. Su postura era rígida, demasiado. Y el silencio, un silencio tan absoluto que parecía ahogar incluso el sonido del motor. Decidió avanzar lentamente. Tal vez necesitaba un aventón. Tal vez estaba perdida. Tal vez no era lo que parecía. El coche avanzó despacio, y cuando estuvo a solo unos metros de ella, la mujer giró el rostro. Fue un movimiento lento, arrastrado, como si su cuello crujiera por dentro. Sus ojos no eran ojos normales. Eran profundos, vacíos, hundidos en unas cuencas oscuras que parecían absorber la luz. Su piel era tan pálida que casi brillaba bajo la niebla. Y su boca estaba entreabierta, como congelada en un gesto de eterno sufrimiento. Mauricio sintió un golpe en el pecho. No supo si era miedo, impresión o algo más oscuro, pero todo su cuerpo reaccionó. Aceleró por instinto, pasó a un lado de ella sin atreverse a mirarla de nuevo, y respiró hondo solo cuando creyó haberla dejado atrás. Pero entonces algo helado caminó por su nuca. Un olor a tierra húmeda comenzó a llenar el interior del coche. Era intenso, penetrante, como si hubiera abierto la puerta de una tumba. Mauricio revisó el retrovisor para asegurarse de que la mujer se quedaba atrás. Y la vio. Sentada en el asiento trasero. Inmóvil. Con el vestido blanco pegado al cuerpo, el cabello oscuro cayendo hacia los costados, y el rostro inclinado hacia adelante, como si acabara de subir al coche sin emitir ruido alguno. Mauricio sintió como las manos se le entumecían en el volante. Su respiración se convirtió en jadeos cortos, ridículos, incapaces de llenarle los pulmones.
¿Quién es usted? Logró balbucear sin voltear completamente. La mujer empezó a levantar la cabeza, centímetro a centímetro, como si un hilo invisible la jalara desde la coronilla. El aire dentro del coche se volvió gélido, tan frío que el cristal del parabrisas se empañó de golpe. Mauricio intentó frenar, pero sus pies no respondían. Era como si algo se hubiera apoderado de sus piernas. La mujer exhaló un susurro largo, húmedo, que heló cada rincón del automóvil. Y entonces habló con una voz tan seca y desgarrada que parecía salir de un cuerpo que no había respirado en años. No tomes esta curva. Mauricio sintió como el corazón se le detenía por un segundo. Y justo cuando logró reaccionar, cuando intentó mirar la curva frente a él, cuando intentó girar el volante, fue demasiado tarde. Un grito atravesó la noche. Y la carretera se lo tragó todo. El grito se prolongó incluso después de que el coche dejó de existir como máquina y se convirtiera en un amasijo de metal contra la barrera oxidada de la curva. Pero el silencio volvió rápido, demasiado rápido, como si la noche se tragara los sonidos a propósito para que nadie, absolutamente nadie, sospechara lo que había ocurrido allí. El motor chisporroteó unas veces y luego murió por completo. Solo quedó el humo, la oscuridad y un eco lejano que no parecía venir del choque sino de la mujer. Mauricio estaba consciente. O al menos, eso pensaba. Su cuerpo estaba atrapado entre el asiento y el volante, su hombro izquierdo pulsaba con un dolor insoportable, y un hilo cálido de sangre le bajaba por la sien. Intentó mover las piernas, pero un entumecimiento profundo lo anclaba al asiento. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero el frío dentro del coche seguía ahí, como si alguien respirara justo encima de él. De pronto, escuchó como algo se arrastraba en el asfalto. Lentamente. Como si caminara con los pies descalzos, arrastrando los dedos, o como si garras largas rasparan el piso. Mauricio contuvo la respiración. El chirrido creció hasta detenerse justo detrás del coche destruido. «¿Hay alguien ahí, por favor?», susurró con un hilo de voz. El silencio respondió primero. Luego, muy despacio, un golpe suave sonó en el vidrio trasero. Un toque, apenas un roce. Mauricio apretó los ojos. No quería verlo. No quería comprobar si lo que había estado en el asiento trasero seguía allí afuera, esperándolo. La niebla se acumuló alrededor del coche, espesándose como si tuviera peso. Y en ese instante, una voz se filtró por la ventanilla rota. Era la misma voz seca, desgarrada, que escuchó antes del choque. «Te dije que no tomaras esta curva». Mauricio abrió los ojos abruptamente. La vio. Parada al lado del coche, con la cabeza inclinada, observándolo como si fuera un objeto abandonado en la carretera. Su piel parecía aún más pálida bajo la luz tenue de la luna, y su vestido blanco estaba ahora sucio, cubierto de barro oscuro, como si hubiera salido arrastrándose de un pantano. Sus manos estaban alargadas, huesudas, y una de ellas se apoyaba en la ventana rota, dejando un rastro húmedo en el metal. ¿Qué quieres?», balbuceó Mauricio, ignorando el sabor metálico de la sangre en su boca. La mujer dio un paso hacia adelante. Sus pies no dejaban huellas, pero sí un rastro de humedad que se evaporaba lentamente sobre el asfalto. Su cabello, mojado y pegado a su rostro, ocultaba casi por completo la expresión de sus labios. Mauricio sintió el impulso primario de correr, gritar, hacer cualquier cosa, pero su cuerpo no respondía. Ella inclinó la cabeza hacia la puerta del conductor. Se acercó tanto que su rostro casi tocó el vidrio. Y cuando habló, su voz traía consigo el olor de la tierra recién removida. «Te voy a mostrar lo que pasa cuando no escuchan». La puerta del coche se abrió sola. Sin fuerza, sin brusquedad. Simplemente se destrabó y se abrió como si alguien invisible la empujara lentamente. El viento frío que entró por la abertura olía a humedad antigua, a hojas podridas, a un agua estancada que llevaba años sin moverse. Mauricio trató de gritar, pero la mujer levantó un dedo y lo llevó a sus labios, ordenándole callar. Él sintió un peso enorme en el pecho, como si una mano invisible le oprimiera las costillas.
Ella extendió su brazo y lo tomó del rostro. Su mano estaba helada, tan fría que quemaba. Y al contacto, un torrente de imágenes inundó la mente de Mauricio. Veía autos volteados, rostros asustados, cuerpos deformados, gritos mudos, hombres y mujeres atrapados en los mismos asientos donde él estaba ahora. La curva siempre la misma curva, siempre el mismo punto. Todos ellos habían visto a la mujer antes de morir. Ella había estado en esa carretera durante años. Atrapada, repitiendo una y otra vez el instante final de su propia muerte. Mauricio trató de apartarse, pero la mano fría lo sostuvo con fuerza. Cada imagen que veía lo desgarraba, pero al mismo tiempo entendía algo más profundo. La mujer no era solo un fantasma que aparecía antes de los accidentes, ella era el accidente. Era la advertencia y al mismo tiempo la causa. Ahora eres parte de la curva, susurró ella, acercándose aún más. Pero justo cuando Mauricio sintió que la oscuridad lo envolvía por completo, la luz de un auto apareció a lo lejos. Un claxon, un frenón, gritos. La mujer se giró lentamente hacia las luces, como una sombra flotante. Y entonces desapareció. Mauricio respiró hondo, como si volviera a la vida, aunque su cuerpo seguía atrapado entre los restos del vehículo. Una voz, esta vez humana, gritó desde afuera. Hermano, no te duermas. Estamos llamando a emergencias. Mauricio intentó responder, pero su atención estaba en otro sitio. Porque en el espejo roto del retrovisor, reflejada débilmente, estaba ella, mirándolo. Sonriendo por primera vez. Una sonrisa que ningún humano podría imitar. Las sirenas iluminaron la carretera apenas 20 minutos después. Para Mauricio, el tiempo entre que la mujer desapareció y la llegada de los rescatistas se sintió eterno, una sucesión de segundos pegajosos, tensos, cargados de un silencio que parecía respirar por su propia cuenta. Mientras los paramédicos corrían hacia el coche, él no podía dejar de mirar el retrovisor roto, temiendo que aquella sonrisa apareciera de nuevo. Señor, ¿me escucha? No se duerma. Las manos fuertes de un paramédico intentaban sacarlo de entre los escombros. Mauricio sintió que todo se movía a su alrededor. Luces, voces, manos levantándolo, y sin embargo su mente estaba clavada en un solo punto. La curva. La mujer. Esa sonrisa. Lo subieron a una camilla, lo aseguraron y lo transportaron a la ambulancia. El paramédico que lo acompañaba era un hombre joven, robusto, con un tono de voz que intentaba ser tranquilizador. Tuviste suerte de que pasara otro conductor por aquí. Esta curva es famosa, ya sabes, por lo peligrosa que es. Mauricio quiso hablar, contar lo que había pasado, lo que había visto, pero su garganta estaba tan seca que apenas pudo empujar aire. El paramédico interpretó su silencio como shock. Respira hondo. Vas a estar bien. Mauricio asintió débilmente, pero en su mente solo había una pregunta, repetida una y otra vez. ¿Por qué lo escogió a él? ¿Por qué lo dejó vivo? La ambulancia avanzaba despacio, evitando el tramo más dañado de la carretera. Cada vez que la luz interna parpadeaba, Mauricio sentía que estaba a punto de ver aquella figura detrás del paramédico, inclinada, esperándolo. Su mirada seguía fija en la ventana, observando la niebla que se arremolinaba fuera. Era una niebla espesa, anormal, como si se aferrara al vehículo intentando entrar. ¿Qué pasa con esa curva?, murmuró al fin. El paramédico levantó una ceja, sorprendido de escucharlo hablar. Muchos accidentes. Demasiados. Desde hace más de 30 años. Pero lo raro no es la cantidad, sino que la mayoría cuentan lo mismo antes de perder el control. Mauricio sintió que el corazón se le oprimía. Lo mismo. El paramédico asintió. Dicen que ven a una mujer vestida de blanco. A veces parada a la orilla, otras veces en medio de la carretera. Algunos aseguran que les pide ayuda, otros que aparece de golpe y otros juran que la ven dentro del coche, sentada atrás. Un escalofrío paralizó a Mauricio. ¿Tú crees que es cierto?, preguntó en voz temblorosa. El paramédico lo miró por un momento, con una seriedad poco común. Te voy a ser sincero. Llevo 4 años trabajando en esta ruta.
He visto cuerpos destrozados, coches partidos en dos, gente que todavía respiraba cuando no debería y todos, absolutamente todos, mencionaron a esa mujer antes de morir. Su tono cambió. Se volvió más bajo, más personal. Y hace unos meses, un compañero mío la vio. Mauricio tragó saliva. ¿Qué pasó con él? El paramédico lo miró directamente, sin esquivar la pregunta. No está muerto. Y eso es lo más extraño. Hizo una pausa. Pero tampoco está vivo del todo. Mauricio sintió un vacío en el estómago. ¿Cómo que no está vivo del todo? El paramédico respiró hondo. Lo encontraron de pie, en medio de la carretera, mirando hacia la curva. Su coche estaba destrozado, pero él no tenía un rasguño. Sin embargo, no hablaba. No parpadeaba. No reaccionaba. Solo repetía una frase, una y otra vez. No tomen la curva. Lo llevaron al hospital de la ciudad. Sigue allí, como si algo hubiera arrancado su conciencia y solo dejara el cuerpo. Mauricio sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La frase, la misma frase que la mujer le dijo a él, significaba algo. ¿Pero qué? Antes de que pudiera responder, la ambulancia hizo un giro pronunciado y, por un momento, el interior quedó a oscuras debido a un fallo de la luz. Mauricio sintió un movimiento detrás del paramédico. Algo sutil, como una sombra inclinándose. Su respiración se aceleró. ¿Viste eso?, preguntó Mauricio con voz quebrada. El paramédico le observó confundido. ¿Ver qué? La luz parpadeó otra vez. Mauricio sintió un escalofrío helado que bajó desde la nuca hasta la espalda baja. Algo está aquí. El paramédico intentó calmarlo, pero antes de que pudiera hablar, la radio de la ambulancia emitió un sonido distorsionado. Un ruido que no era estática normal, sino un murmullo entrecortado, húmedo, como si alguien hablara desde un lugar inundado. Mauricio abrió los ojos ampliamente. Conocía esa voz. Era la misma. La mujer de la curva. El paramédico intentó ajustar la radio, pero el murmullo se transformó en un susurro claro. Él viene. La ambulancia se detuvo de golpe. El paramédico perdió el equilibrio y Mauricio sintió como el vehículo se ladeaba. Las alarmas comenzaron a sonar. Gritos afuera. Un golpe en la puerta lateral. Mauricio se quedó paralizado. Porque justo afuera, entre la niebla, se veía la silueta de un hombre. Un hombre inmóvil. Mirando fijamente hacia la curva. El paramédico murmuró. No puede ser, es él. El hombre que había visto a la mujer antes. El que no estaba vivo del todo. Y ahora se estaba acercando a la ambulancia. Paso por paso. Sin parpadear. Sin respirar. Arrastrando algo detrás de él. Algo que hacía un ruido húmedo. Algo que se movía. El paramédico quedó paralizado, con la mirada fija en la silueta que se acercaba entre la niebla. Mauricio sintió el corazón golpearle las costillas con tanta fuerza que creyó que iba a romperlas. La ambulancia seguía inclinada. Algo la había golpeado, pero nada se movía fuera excepto ese hombre que parecía caminar sin propósito, o tal vez con un propósito demasiado claro. Ese es mi compañero, murmuró el paramédico, retrocediendo un paso. No puede estar aquí. Él está en el hospital. Yo mismo lo dejé ahí. Pero ahí estaba. El hombre de pie entre la niebla, avanzando hacia la ambulancia, arrastrando algo detrás de él. La luz intermitente del vehículo iluminaba a destellos eso que venía golpeando el asfalto. Mauricio entrecerró los ojos, intentando descifrarlo. Era una especie de lona o tela muy grande, pero no estaba vacía. Tenía peso. Y se movía. Tenemos que irnos, dijo el paramédico, abriendo la puerta trasera de golpe. Tenemos que irnos ahora mismo. Mauricio intentó levantarse, pero su cuerpo todavía estaba debilitado. El paramédico pasó su brazo bajo el de él y lo ayudó a incorporarse, pero antes de que pudieran salir, un sonido hueco les hizo girar la cabeza. El hombre había golpeado la parte trasera de la ambulancia con su mano. Una sola vez. Un golpe seco. Luego, muy despacio, comenzó a recorrer la carrocería deslizando la palma, como si estuviera buscando un punto específico para entrar. Su rostro no mostraba emoción. Sus ojos estaban abiertos de más, sin brillo, sin movimiento.
¿Por qué arrastra eso?, preguntó Mauricio con la voz quebrada. El paramédico negó con la cabeza. No lo sé. Desde que lo encontraron, no reacciona a nada. No habla. Solo mira hacia la curva como si algo lo llamara. Mauricio se estremeció. Es ella. Lo tiene atrapado. El paramédico tensó la mandíbula. No digas eso. No empieces con eso. Mi compañero no está muerto. Él solo está en shock. Pero la negación se rompió en cuanto la cosa que él arrastraba quedó bajo la luz de la ambulancia. Lo que llevaba envuelto no era una lona. Era un abrigo grueso. Y dentro había un cuerpo pequeño. Demasiado pequeño. El paramédico soltó a Mauricio de golpe y se llevó las manos a la cabeza. Dios, no. Mauricio quiso retroceder, pero no tenía espacio. La puerta estaba abierta detrás de él, la ambulancia iluminaba la escena, y la niebla parecía cerrarse como un muro alrededor de los tres. El hombre inmóvil levantó la cabeza. Miró directamente a Mauricio. Su boca se abrió, pero no salió aire, ni sonido, ni grito. Solo un gesto antinatural, como si estuviera recordando cómo se usaba la mandíbula. Y detrás de él, entre la niebla, apareció otra figura. Una silueta femenina. Pelo largo. Vestido blanco. De pie, completamente quieta, con la cabeza ligeramente inclinada. Mauricio sintió como el frío le recorría el cuerpo. No era que ella se hubiera acercado, es que nunca se había ido. Siempre estuvo allí, al borde de la oscuridad, esperando el momento exacto. Ella lo está usando igual que a los otros, murmuró Mauricio, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. La mujer dio un paso adelante. Pero esta vez no se movió como una aparición. Se movió como algo que estaba vivo. Sus pies tocaron el suelo con un sonido húmedo, como si estuviera descalza y cubierta de agua pantanosa. El vestido goteaba. Sus brazos se alzaron apenas, como si quisiera abrazarlos a ambos. El paramédico reaccionó. Retrocede. Cierra la puerta. Pero antes de que pudiera hacerlo, la mujer ya estaba a pocos metros. La niebla se espesó, como si brotara de su cuerpo. Mauricio sintió como el aire se hacía más pesado, difícil de respirar, como si hubiera entrado a un cuarto sin oxígeno. La mujer extendió su mano hacia Mauricio. Y él sintió un tirón en el pecho. Era como si algo dentro de él quisiera salir. El paramédico gritó. No la mires. No la mires a los ojos. Pero ya era tarde. Los ojos de la mujer, hundidos, oscuros, pero de una profundidad infinita, lo habían atrapado. Mauricio vio dentro de ellos un reflejo. La misma carretera, la misma curva, pero en otro tiempo. Una mujer joven caminando sola bajo la lluvia, pidiendo ayuda. Un coche que no frenó. Un golpe. Un cuerpo rodando. La soledad. El olvido. La muerte. La mujer fantasmal apretó su mano en el aire, cerrando un puño invisible. Mauricio sintió que su alma era arrancada de un tirón. Pero el paramédico actuó en el último segundo. Golpeó la puerta de la ambulancia y la cerró con fuerza, cortando la línea de visión. La sacudida liberó a Mauricio lo suficiente como para que cayera al piso, jadeando, temblando, sintiendo que había estado a segundos de dejar de existir. La ambulancia se estremeció cuando algo golpeó el exterior. Otro golpe. Y otro. El hombre inmóvil. La mujer. El paramédico se apoyó contra la puerta. Tenemos que salir de aquí, ella quiere que tomes su lugar. Mauricio lo miró, pálido. ¿Su lugar? El paramédico respiró hondo, con miedo auténtico en sus ojos. Ella no deja vivos a quienes la ven. Hizo una pausa. A menos que pueda reemplazarlos con alguien más. Otro golpe estremeció la ambulancia. El metal empezó a abollarse desde afuera. Ella estaba tratando de entrar. La ambulancia se sacudió con tanta fuerza que parecía que alguien, o algo, la estaba levantando desde un costado. El paramédico apoyó todo su peso en la puerta trasera, mientras Mauricio, todavía aturdido, trataba de arrastrarse hacia la camilla para sostenerse. El metal comenzó a crujir. Era el sonido de una fuerza inhumana, doblando la estructura como si fuera papel.
No va a aguantar. Gritó el paramédico, sudando frío. Tenemos que salir por la cabina delantera. Mauricio intentó ponerse de pie, pero una punzada en la espalda lo obligó a mantenerse agachado. El paramédico lo tomó del brazo y lo jaló con decisión. El interior de la ambulancia vibraba con cada golpe. La radio seguía escupiendo murmullos distorsionados que parecían venir de un pozo lleno de agua. Entre ellos, una frase clara y repetitiva: no tomes la curva, no tomes la curva. Mauricio sintió que las palabras le perforaban la cabeza. Lo había escuchado antes de accidentarse. Era la misma advertencia. Pero ¿por qué ahora sonaba como si viniera de una garganta que ya no existía? El paramédico abrió la cortina que separaba la cabina trasera del asiento del conductor. La puerta estaba cerrada con seguro. Mientras el paramédico peleaba con el mecanismo, Mauricio levantó la vista un segundo. Cometió un error. A través del parabrisas delantero, al otro lado de la carretera cubierta por niebla, vio la figura de la mujer. Parada. Inmóvil. Mirando directamente hacia él. El paramédico logró abrir la puerta y empujó a Mauricio adentro de la cabina, cerrando detrás de ellos. El aire olía a plástico caliente y electricidad quemada. El tablero tenía luces parpadeando. La radio frontal estaba muerta, pero en el parabrisas comenzaban a formarse gotas aunque afuera no estaba lloviendo. Mauricio observó más de cerca. No eran gotas. Eran marcas de dedos. Dedos largos, delgados, arrastrándose desde el techo hacia abajo, como si alguien estuviera caminando por encima de la ambulancia, buscando dónde entrar. ¡Arráncala!, gritó Mauricio. El paramédico ya estaba girando la llave, pero el motor solo hacía un chasquido seco. Otra marca descendió por el parabrisas. Luego otra. Y otra. El paramédico golpeó el volante con frustración. Vamos, maldita sea, prende. El motor tosió, se ahogó y luego encendió con un rugido tembloroso. El paramédico metió primera y la ambulancia avanzó con un chirrido de llantas. En cuanto se movieron, algo cayó encima del parabrisas golpeando con fuerza. Una sombra humana. El cuerpo del hombre que había estado arrastrando aquel abrigo cayó de espaldas, se deslizó por el vidrio y rodó hacia la carretera mientras sonaban huesos quebrándose de forma imposible. Mauricio gritó. El paramédico apretó los dientes y aceleró. La niebla se cerraba a su alrededor como un túnel. La carretera parecía estirarse sin fin, como si hubieran quedado atrapados en un tramo que se repetía una y otra vez. Mauricio miró por la ventana lateral. Las mismas rocas. El mismo arbusto seco. El mismo poste de señalización doblado. Estamos atrapados, murmuró. Ella no nos deja salir. El paramédico negó con la cabeza, con los ojos llenos de terror, pero decidido. No voy a morir aquí. No voy a dejar que ella se lleve a otro. Apretó el acelerador. La ambulancia alcanzó los 80 km/h. Las luces atravesaban apenas unos metros de niebla. La carretera parecía angosta, más de lo normal, como si el bosque se inclinara sobre ellos. Mauricio sintió que algo andaba mal. Muy mal. Frena, frena, dijo con voz temblorosa. El paramédico no lo escuchó. La aguja marcaba 100. Frena. Gritó Mauricio esta vez con fuerza. Es la curva. Estamos llegando otra vez. El paramédico abrió los ojos con horror. No había forma de que hubieran regresado tan rápido. Y sin embargo ahí estaba. La curva. La misma curva donde Mauricio había visto a la mujer. La misma donde otros habían muerto. La misma donde la realidad parecía doblarse. No puedo frenarla. Gritó el paramédico pisando el pedal. No funciona. No funciona. La mujer apareció al centro de la carretera, de espaldas, como si estuviera esperando. Mauricio sintió que el tiempo se ralentizaba. El paramédico tiró del volante hacia la izquierda para evitar atropellarla. La ambulancia derrapó. Las llantas patinaron en la niebla condensada. El vehículo dio un giro brusco, y en ese giro, Mauricio la vio. La mujer se volvió hacia él. Su rostro ya no estaba pálido, ni triste, ni implorante.
Estaba desfigurado, retorcido, lleno de odio puro y voraz. Ella abrió la boca, revelando una fila interminable de dientes puntiagudos. Un chillido atravesó el aire, un sonido tan agudo que pareció romper el vidrio. La ambulancia se volcó. Mauricio fue lanzado contra el costado. El paramédico golpeó su cabeza contra el tablero. El mundo se convirtió en un torbellino de luces y gritos. La ambulancia rodó por la carretera. 1, 2, 3 veces. Hasta que se detuvo de golpe al chocar contra un árbol. El silencio que siguió fue absoluto. Mauricio abrió los ojos lentamente. Todo estaba borroso. La sangre le corría por la frente. Un zumbido ensordecedor llenaba su cabeza. Intentó moverse, pero cada músculo le dolía. Alzó la vista hacia el parabrisas destrozado. La mujer estaba allí, parada frente al vehículo volcado, a centímetros, mirándolo fijamente. No sonreía esta vez. Simplemente lo observaba, con los ojos oscuros, vacíos, pero llenos de intención. Ella levantó la mano, un dedo tembloroso señalándolo directamente. Mauricio sintió un estremecimiento profundo. La voz de la mujer apareció en su mente, fría, distante, pero nítida. Tú vienes conmigo. La niebla comenzó a entrar por las grietas del parabrisas, envolviendo el interior de la ambulancia. Mauricio sintió que se ahogaba. Intentó gritar, pero no podía. Intentó moverse, pero el cuerpo no le respondía. La silueta de la mujer se acercó, lenta, inevitable. Y justo cuando extendió la mano para tocarlo, una luz intensa iluminó la carretera. Una patrulla. Otra ambulancia. El sonido lejano de voces humanas. La mujer se desvaneció entre la niebla, retrocediendo como si eso la quemara. Su silueta se diluyó hasta volverse nada. Mauricio perdió el conocimiento. Lo último que escuchó fue una voz lejana que decía: tenemos otro accidente en la curva y está vivo apenas. Cuando la mujer levantó lentamente el rostro, revelando unos ojos completamente negros, sin pupila ni brillo alguno, como pozos sin fondo que absorbían la luz y la esperanza. El chofer quedó paralizado. No podía hablar, no podía moverse. La mujer, con una voz hueca y partida, dijo algo que él nunca olvidaría. No me dejaste terminar de llegar a casa, ayúdame ahora. Él quiso responder, pero su garganta se cerró como si unas manos invisibles lo apretaran. De pronto, el parabrisas se empañó desde afuera, como si algo estuviera respirando sobre el vidrio. La temperatura dentro del coche bajó de golpe, y el aire se volvió tan pesado que dolía inhalarlo. La mujer extendió una mano hacia él. Sus dedos eran largos, demasiado largos, terminados en uñas oscuras como metal quemado. Cuando lo rozó apenas, él sintió un dolor helado que le recorrió todo el brazo, como si su piel se estuviera cristalizando. Intentó quitar la vista de ella, pero cada vez que pestañeaba, el rostro de la mujer estaba más cerca, como si se moviera sin moverse. Afuera, los faros del coche se apagaron de golpe, y la carretera quedó sumida en completa oscuridad. Solo la silueta de la mujer brillaba con un resplandor pálido, como niebla iluminada desde adentro. Entonces, la mujer dijo algo más, esta vez con un tono quebrado, casi humano. La curva ahí pasó todo, pero falta algo. Te falta verlo como yo lo vi. Y, sin aviso, lo tomó del rostro con una fuerza imposible. El chofer gritó, pero el sonido quedó atrapado en su garganta, como si la oscuridad se lo tragara. Los ojos de la mujer se abrieron aún más, hasta ocupar casi todo su rostro, y él sintió que estaba cayendo dentro de ellos, como si fuesen un abismo. La carretera desapareció. El coche desapareció. Todo se volvió un espacio vacío, silencioso, y de pronto volvió a escuchar la lluvia. Pero era otra lluvia. Una lluvia más fuerte, mezclada con gritos, golpes metálicos y un rugido de motor descontrolado. Estaba viendo algo que no era suyo. Estaba dentro del recuerdo de ella. El cielo era el mismo cielo nocturno, pero la carretera estaba torcida, como si estuviera viva. Vio un coche avanzar demasiado rápido, las luces parpadeando.
Dentro, una joven lloraba, mirando constantemente por el retrovisor como si algo la persiguiera. El chofer reconoció esa cara. Era la mujer fantasma, pero viva. Aún humana. Aún con miedo. Ella gritó algo que se perdió entre el estruendo de la tormenta, y el coche derrapó violentamente en la curva. Todo se dobló, el metal se cerró como un puño aplastando huesos, y el sonido final fue el de un último suspiro quebrado. La escena se congeló y luego se fragmentó, como vidrios flotando en una corriente oscura. El chofer volvió al coche, jadeando. La mujer fantasma estaba llorando ahora, pero las lágrimas caían hacia arriba, desapareciendo en el aire. No fue un accidente, él la empujó, él me quiso matar, murmuró, y la voz dejaba un eco profundo que resonaba como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. ¿Quién?, preguntó el chofer, temblando. Ella no respondió. Solo señaló hacia la carretera oscura detrás de él. El chofer giró lentamente la cabeza. Al inicio no vio nada. Pero luego un par de ojos amarillos aparecieron flotando en la oscuridad. Bajos. Cercanos al suelo. Como los ojos de un animal. Pero no era un animal. Era algo que se movía de forma irregular, como si caminara con las extremidades torcidas. Las luces amarillas parpadearon y avanzaron, revelando por golpes la silueta de un hombre o algo que alguna vez fue un hombre. Estaba roto, movido por la rabia, por la culpa, o por algo mucho más antiguo. Y venía directo hacia él. La mujer, con un hilo de voz, dijo: «Lo que me mató no está muerto y ahora te vio». El chofer sintió que su corazón se detenía por un segundo, y luego la criatura lanzó un grito que no sonaba humano. El coche tembló. El aire vibró. La mujer fantasma comenzó a desvanecerse lentamente, como uno arrancado por el viento, mientras él quedaba completamente solo. Las luces amarillas se acercaron más. Y entonces, esa cosa habló. Con una voz rota, profunda, y llena de odio. «Ahora sigues tú». La criatura golpeó el coche con tanta fuerza que el metal se dobló hacia adentro. El chofer gritó, buscó la llave para encender el motor, pero su mano temblaba tanto que apenas podía tocarla. Otro golpe. Otro. El vidrio trasero se rajó. El coche se hundió hacia un lado, como si algo lo estuviera levantando por debajo. Y en medio del caos, el hombre escuchó la voz de la mujer fantasma, muy lejos, pero clara. «No corras. No podrás». La criatura subió al cofre del coche. Sus manos, largas y deformes, se apoyaron sobre el parabrisas. Sus ojos amarillos brillaban con un odio indescriptible. Su rostro era una mezcla imposible de humano y animal, con la piel colgando como si se hubiera arrancado por pedazos. El motor finalmente encendió, rugiendo como un grito desesperado. El chofer aceleró con todo lo que tenía, y el coche salió disparado hacia la carretera, sacudiéndose como si estuviera escapando de las fauces de un monstruo. La criatura no cayó. Se aferró al cofre. Y sonrió. Una sonrisa imposible, de oreja a oreja, que revelaba dientes demasiado largos, demasiado filosos. El chofer gritó, y la carretera se convirtió en un túnel de oscuridad infinita, mientras aquella cosa golpeaba el parabrisas intentando arrancarlo. La mujer fantasma apareció un instante más en el retrovisor, su rostro triste, y solo dijo: «Ya no estás en la carretera. Estás en su territorio». El chofer sintió un frío tan intenso que creyó que su espíritu se desprendía de su cuerpo. La criatura levantó una mano, y el vidrio finalmente cedió. Y entonces, el parabrisas explotó hacia adentro como si lo hubiera atravesado una fuerza brutal. Trocitos de vidrio volaron por toda la cabina, cortándole el rostro y los brazos al chofer. La criatura se deslizó dentro del coche sin hacer ruido, como si su cuerpo no tuviera peso pero sí tenía presencia. Una presencia que oprimía el pecho, que apagaba toda esperanza, que hacía que incluso respirar doliera. El chofer trató de girar el volante, pero la criatura ya estaba sobre él, doblando su cuerpo como si no tuviera huesos, pasando del cofre al asiento del copiloto y luego detrás de él, mientras el coche seguía avanzando a toda velocidad por una carretera que ya no parecía la misma carretera.
El pavimento se deformaba bajo las llantas, como si fuese una lengua gigantesca que lo estuviera guiando hacia un destino inevitable. La voz de la criatura resonó justo detrás de su oído, profunda, áspera, con un eco que parecía venir desde dentro de las paredes del coche. No debiste verla. El chofer volteó bruscamente, y lo que vio casi lo hace desmayarse. La criatura no tenía un rostro fijo. Cambiaba cada segundo. A veces parecía el rostro de un hombre con barba. Luego el de un anciano. Luego el de un niño. Luego el de un animal. Como si su piel fuera un reflejo roto de todas las vidas que había arrancado. Pero los ojos siempre eran los mismos. Dos pozos amarillos llenos de furia. El coche empezó a perder el control. Las llantas chillaban, pero no había escape posible. A través del parabrisas destrozado, el chofer vio que la carretera se estrechaba, como si los bordes fueran cerrándose, transformándose en paredes de árboles retorcidos. La noche se hacía más densa. El aire olía a tierra mojada, sangre y metal oxidado. Y entonces, en medio de ese caos, apareció ella. La mujer fantasma estaba de pie en medio del camino. No flotando. No translúcida. De pie. Como si hubiera recuperado algo de su forma humana, pero su piel aún brillaba con ese resplandor pálido, y su cabeza estaba inclinada, como si cargara un peso enorme. El chofer frenó de golpe. El coche derrapó, girando sobre sí mismo, hasta quedar completamente atravesado en la carretera. La criatura soltó un gruñido irritado, como si algo hubiera interrumpido su diversión, pero no se movió de su sitio. Permaneció encorvada sobre el asiento trasero, respirando muy lento, como un animal acechando. La mujer levantó la cara. Sus ojos ya no eran negros como antes. Ahora ardían con luz blanca, intensa, como una llama silenciosa. No tienes por qué morir aquí, susurró ella, mirándolo directamente. No como yo. El chofer tembló. Estaba sangrando. No podía sentir los dedos. Todo su cuerpo estaba al borde del colapso. ¿Qué quiere esa cosa?, murmuró. La mujer dio un paso hacia él. La criatura detrás del chofer gruñó, y el coche entero vibró, como si fuera a desarmarse de un golpe. Ella no pareció inmutarse. Él no es un espíritu, dijo ella con una calma aterradora. Es el odio de todos los que murieron aquí. Los accidentes, las desapariciones, las muertes silenciosas. Todo lo que la gente olvidó él lo tomó para sí. El chofer tragó saliva. ¿Por qué me está atacando a mí? La mujer pareció dudar un momento, luego dijo. Porque la curva cambia de víctima cuando alguien la mira sin miedo. Y tú me quisiste ayudar. El chofer se quedó paralizado. La criatura lanzó un grito desgarrador. Golpeó el techo del coche, y el metal se abolló hacia adentro como si fuese de papel. Luego golpeó otra vez, y otra, cada vez más rápido. El coche rechinaba, intentando resistir. La mujer alzó una mano. El ruido se detuvo. La criatura quedó inmóvil. Solo sus ojos amarillos se movían, fijos en ella. Déjalo, dijo la mujer. Tu deuda es conmigo, no con él. La criatura chilló, un ruido tan inhumano que hizo vibrar los huesos del chofer. Luego comenzó a mover su cuerpo hacia afuera del coche, arrastrándose como una sombra espesa, deformándose mientras se deslizaba por la puerta rota. Se quedó a unos metros, observando, agazapada, esperando el final. La mujer se acercó al coche. La puerta del conductor se abrió sola. Sal. Rápido. El chofer lo dudó, pero algo en su mirada, algo profundamente triste y humano, lo hizo confiar. Trató de levantarse, pero sus piernas no respondían bien. Ella extendió la mano. Esta vez, su toque no era frío. Era tibio. Humano. Corre, le susurró. Corre y no mires atrás. Si volteas él vendrá. El chofer comenzó a correr. No sabía a dónde, pero sus pies movían el cuerpo por instinto. Corría entre árboles que parecían cerrarse tras él. Corría mientras la noche se tragaba todo sonido excepto su respiración entrecortada. Y entonces escuchó los gritos. Los gritos de la mujer. Primero uno.
Luego muchos, como si varias voces la acompañaran. Voces de hombres, de mujeres, de niños. Voces dolientes, atrapadas. El chofer quiso voltear. Quiso ayudarla. Pero recordó sus palabras. No mires atrás. La carretera apareció de pronto frente a él, como si hubiera salido de un túnel. Ya no había árboles. No había deformaciones. Solo la curva original. El pavimento real. Las líneas amarillas brillando bajo la luna. Atrás, el silencio. Un silencio imposible. El chofer cayó de rodillas, llorando, temblando, respirando como si el aire doliera. Pasaron minutos o horas, no lo sabía, hasta que una patrulla apareció a lo lejos, acercándose con las luces encendidas. Cuando los oficiales lo encontraron, estaba pálido, cubierto de sangre seca y cristales, murmurando una y otra vez: no miré, no miré, no miré. Esa noche, la carretera fue cerrada por deslizamientos. Pero los habitantes de la zona sabían la verdad. Alguien más había visto a la mujer de la curva. Y alguien más había sido reclamado por la sombra que guardaba el lugar. Desde aquel día, cada vez que un conductor pasa por esa curva, algunos juran que ven a una mujer parada a la orilla, sonriendo débilmente. Otros dicen que ven dos figuras. Una luminosa. Y otra, con ojos amarillos. Esperando a la siguiente víctima que decida frenar.